Entonces, cuando tenemos pacientes que están bajo tratamiento con hidroxicloroquina, tenemos que tener algunas consideraciones. En primer lugar, ¿no es cierto?, que este medicamento no se ha dilucidado 100% su mecanismo de acción desde el punto de vista contra el COVID. Se ha planteado, ¿no es cierto?, que la elevación del pH que produce a nivel de endosomas y lisosomas podría inhibir la liberación de la cápside viral, y también que este fármaco sería capaz de inhibir la glicosilación del receptor de la ECA2 y por tanto la entrada del virus, por lo tanto la fusión del virus a la membrana celular. Se han evaluado distintos regímenes de dosificación en algunos trabajos. Actualmente la dosis que está sugerida por la Sociedad Chilena de Infectología y la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva es una dosis de carga de 400 miligramos cada 12 horas por un día, y posteriormente una dosis de mantención de 200 miligramos cada 12 horas por 5 días, la cual podría prolongarse hasta 10 días dependiendo de la severidad del cuadro. Debemos tener presente que este fármaco tiene múltiples efectos adversos. Sin embargo, las reacciones adversas más reportadas o serias son principalmente la retinopatía, que se usa principalmente al uso crónico y a dosis elevadas, dosis mayores a 6,5 miligramos por kilo día. Las cardiovasculares, que principalmente es la que nos vamos a centrar ahora, ¿no es cierto?, la prolongación del QT, y reacciones adversas metabólicas como hipoglicemia. Respecto a sus propiedades farmacocinéticas, este fármaco es bastante lipofílico, tiene un amplio volumen de distribución, se distribuye a múltiples tejidos, tiene una unión a proteínas plasmáticas que es variable, que puede llegar hasta un 70%, se metaboliza extensamente a nivel hepático, teniendo 3 metabolitos activos, siendo el principal la decetilhidroxicloroquina, y se elimina por vía renal en un porcentaje de hasta un 25% como fármaco sin metabolizar, pero en conjunto con los metabolitos se puede eliminar hasta un 60% por vía renal. Tiene una vida media que es bastante larga, entre 40 a 60 días se ha escrito su vida media. Por lo tanto, cuando vamos a utilizar este medicamento tenemos que tener principalmente en consideración que pueden haber interacciones farmacológicas, y además que podemos tener pacientes que cursen con falla hepática o falla renal. Dentro de las interacciones farmacológicas que podemos identificar, tenemos reacciones de tipo farmacocinéticas, las cuales, ¿no es cierto?, pueden ser cuando tengamos hidroxicloroquina con fármacos que sean inductores o inhibidores enzimáticos, y por tanto, principalmente deberíamos preocuparnos cuando tenemos fármacos desde el punto de vista de la seguridad, cuando tenemos fármacos que sean inhibidores enzimáticos, debido a que se podría ver disminuido el metabolismo de este medicamento. Desde el punto de vista farmacodinámico, debemos tener precaución, ¿no es cierto?, cuando tenemos otros fármacos junto a hidroxicloroquina que prolonguen el QT. Ya sabemos que se ha recomendado la combinación de hidroxicloroquina y acitromicina, por lo tanto, ahí ya tenemos 2 fármacos que prolongan el QT. Por lo tanto, se debe hacer una evaluación a cada paciente para ver si es que existen otros medicamentos que también puedan producir una prolongación del QT, y se debe evaluar su necesidad. En general, los grupos más frecuentemente identificados son los antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antifúngicos y antipsicóticos. Sin embargo, podemos encontrar una lista bastante detallada que se les voy a mostrar a continuación. No vamos a ir al detalle nombrando cada medicamento, pero actualmente hay una organización sin fines de lucro llamada CredibleMeds, la cual se formó desde una fundación de distintas corporaciones con fines de investigación y que está apoyada por la FDA. Esta organización tuvo una metodología de investigación en la cual evaluaron todos los medicamentos en los cuales se ha reportado que puedan prolongar el QT, y asignan distintas categorías en cuanto a si el riesgo que tienen de producir torsión de punta. ¿Cómo evalúan este riesgo? En el fondo lo que ellos hacen es evaluar distintos aspectos. Uno de ellos es cuántos estudios disponibles hay respecto de que asocian este fármaco a prolongación del QT. ¿Cuántos estudios podemos encontrar que muestren que el fármaco prolonga el QT? También
evalúan los reportes que hay en la base de datos de la FDA respecto a la prolongación del QT de este medicamento que se está investigando. También se ve cuál es la información que está en el prospecto del medicamento. Y en base a esta investigación, ellos clasifican a los medicamentos que prolongan el QT de acuerdo al riesgo de producir torsión de punta. Y aquí salen 4 categorías. La primera son que se debe tener en consideración fármacos que, independientes de la frecuencia, son fármacos que se relacionan con producir torsión de puntas. Hay un riesgo conocido de que el fármaco puede producir esto. Después están los fármacos que hay un posible riesgo de que produzcan torsión de punta. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien el fármaco prolonga el QT, no está 100% claro si el fármaco puede producir torsión de puntas. Después están la categoría de riesgo condicional, en la cual son fármacos que pueden producir torsión de puntas, pero bajo otras condiciones, es decir, desbalance electrolítico, dosis supraterapéuticas, falla orgánica, etc. Y drogas que se deben evitar en pacientes que tengan síndrome de QT prolongado, que en el fondo todos los fármacos de las primeras 3 categorías se deben evitar en estos pacientes. Entonces, como pueden ver, ellos asocian, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, amiodarona, se los muestro porque, como mencionó el doctor Altamirano, es un fármaco que produce torsión de puntas con baja frecuencia. Sin embargo, está clasificada como de riesgo conocido, porque en el fondo sí es de baja, a pesar de ser de baja frecuencia, hay estudios que relacionan a este medicamento con eventos de torsión de puntas. Entonces aquí no estamos enfocados en la frecuencia, sino que a la evidencia que relaciona el uso del fármaco con torsión de punta. También, ¿no es cierto?, tenemos los que habíamos mencionado que era riesgo posible, que podrían producir, y, ¿no es cierto?, los de riesgo condicional. Entonces, frente a dudas, nosotros podemos ingresar a esta base de datos para ver si es que nuestro paciente, los medicamentos que está recibiendo, alguno de ellos está dentro de estas categorías, y por lo tanto deberíamos tener a lo mejor un mayor cuidado y evaluar la necesidad de ese medicamento. ¿Qué otras consideraciones debemos tener en pacientes que están bajo tratamiento con hidroxicloroquina? Si bien no existe evidencia sustancial que permita un ajuste de dosificación de este medicamento, sí existen recomendaciones de que este fármaco debería ajustarse en pacientes que tengan un clearance de creatinina menor a 10 ml minuto o que se encuentren en hemodiálisis. La recomendación es que la dosis debería reducirse a un 50%. Respecto a falla hepática, la Sociedad Americana de Reumatología para pacientes en terapia crónica recomienda que este medicamento no debería ser utilizado en pacientes que tengan daño hepático avanzado, principalmente pacientes que tengan un puntaje de Child-Pugh. Por lo tanto, si tenemos un paciente que tiene una falla hepática importante, posiblemente se debería evaluar la seguridad de este medicamento. Como mencionó el doctor Altamirano, hay distintos factores de riesgo que se han asociado a la prolongación del QT. Actualmente hay algunos sistemas que nos permiten evaluar el riesgo del paciente incorporando todos estos factores. Este es el score de riesgo de Tisdale, en el cual se incluyen todos los factores que mencionó el doctor Altamirano previamente y se les asigna un puntaje. De acuerdo al puntaje total, uno puede saber si el paciente tiene bajo riesgo, riesgo moderado o riesgo alto. Y también de acuerdo a este riesgo, tal vez establecer la frecuencia de la monitorización.